que nos pueda acompañar en esta tarde a escuchar la palabra de Dios. No hay nada más hermoso, ¿verdad?, que venir, reunirnos, nos juntamos aquí, escuchar la palabra, ver qué tiene el Señor para nosotros. ¿Qué es lo más importante? Hagamos lo que hagamos en esta semana, más importante es la palabra en nuestras vidas, que nos nutra, que nos mantenga, ¿verdad?, al día al día. Último domingo primero domingo de diciembre ya, ¿verdad? Último mes del año ya. Se nos va. Ya se nos va otro año. Miramos y decimos, ¿sabes qué? Parece que acaba de empezar ayer y ya decimos, ¿sabes qué? Otro año, ya. Los propósitos que empezamos el año, no sé cuántos los hayamos cumplido. No creo que muchos. Yo en lo personal no, ¿verdad? Todo el tiempo son los mismos, pero no los cumplo. Estamos aquí otra vez. Seguimos allí en Primera de Pedro. Primera de Pedro 5. La última vez nos quedamos en el versículo 5. Primeramente Dios, vamos a tratar de cubrir o a terminar el capítulo 5 y la primera carta de Pedro en esta tarde. El título de esta tarde es La actitud de la mente cristiana. Leamos estos versículos del 5 al 14, primera de Pedro 5, 5 al 14. Oramos y miramos a ver qué tiene para nosotros el Señor en esta tarde. Si se pueden poner de pie con reverencia a la palabra, primera de Pedro 5:5 dice, y si igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice, humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El 9 dice, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, nos afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, te pido que me ayudes a mí, Señor, a poder explicarla. Señor, dame de tu gracia, Señor. Dame sabiduría, Señor. Que seas tú usándome, Señor. Usas mis labios, Señor, en esta tarde, Señor. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor. Dales oído, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Que puedan, Señor, escuchar, pero sobre todo, como dice Pablo, Señor, aplicarla, Señor, a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a ser, Señor, hacedores de tu palabra, Señor. Señor, que lo que oigamos, Señor, conforme a tu palabra, Señor, sea puesto en nuestras vidas, Señor. En obras en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos en todo tiempo, Señor, por ese sacrificio tan grande que tú has hecho, Señor, en esa cruz, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por cada uno de mis hermanos, Señor. Tú sabes la necesidad de cada uno de ellos, Señor. Tú sabes sus preocupaciones, tú sabes, Señor, sus dolores, Señor. Tú sabes sus problemas, Señor, sus situaciones, Señor, sus aflicciones, Señor. Tú no eres ajeno al dolor, Señor. Señor, habla conforme a tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, y danos esa paz, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Pueden sentar, mis hermanos. Seguimos aquí entonces en Primera de Pedro 5. La última vez que estuvimos, cubrimos el capítulo 5, versículos del 1 al 4. Y hablamos de cómo los ancianos, cómo los pastores, los líderes tienen, más bien tenemos que cuidar la grey de Dios. ¿Cómo tenemos que cuidar ese rebaño que es del Señor? ¿Cómo tenemos que pastorear las ovejas que son del Señor? ¿Y cómo lo hacemos? Alimentándolas con la palabra. Siendo ejemplo para las ovejas. Tenemos que cuidar ese gran tesoro que el Señor nos ha dado.
y sabiendo, ¿verdad?, que no es de nosotros, es del Señor el gran tesoro. Es una gran responsabilidad que tenemos que esforzarnos mucho más como ancianos y como nuestro pastor. Ahora aquí en el versículo 5, Pedro se enfoca en cuál es la actitud de la mente cristiana. ¿Cómo debemos de actuar como ovejas ahora? En esta tarde estaremos viendo 3 puntos. Lo estaremos repartiendo en tres diferentes puntos. Nuestro primer punto es cómo está nuestra actitud a la sujeción, a la humildad y a la confianza. Y eso lo miramos en los versículos 5 al 7. Nuestro segundo punto será nuestra actitud al dominio propio, a una mente sobria y al tener una esperanza. Y eso del versículos 8 al 10. Y nuestro tercer y último punto en esta tarde será nuestra actitud a la adoración genuina y cómo mostramos fidelidad. Y eso lo miraremos en los versículos 11 y el 12. Versículo 5. Dice, igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primer punto. ¿Cómo es la actitud del joven a la sujeción? ¿Cómo se sujeta el joven? La primera palabra que miramos allí en el 5 es igualmente. Igualmente en que el anciano, que el pastor se tiene que someter a la voluntad de Dios, igualmente el joven tiene que someterse al anciano. ¿Por qué es necesario que nos sujetemos a alguien más o a alguien más? ¿Por qué Pedro le dice a la esposa que se someta al esposo? ¿Por qué la palabra nos dice que el marido se someta a Cristo? ¿Por qué dice que el anciano se someta a Cristo y ahora nos dice que el joven se someta al anciano? ¿Es fácil someterse a la voluntad de alguien más? No, ¿verdad? Bien sabemos que no. En nuestra voluntad, en nuestra carne, es imposible someternos a la voluntad de alguien más. Eso viene siendo una ofensa a nuestro ego, ¿verdad? A nuestro egoísmo. ¿Qué es lo que dice nuestro ego? Yo todo lo puedo, yo todo lo sé, no necesito que nadie me diga, ¿verdad?, qué hacer. En los versículos 1 al 4, Pedro se ha referido a los ancianos de la iglesia. Ya nos dijo, ¿verdad?, que debemos de cuidar de la grey de Dios. ¿Y cómo podemos hacer esto como ancianos, como nuestro pastor? Cuando hay una sumisión completa a Dios. Solo sometiéndonos completamente a Dios es que podemos tener, ¿verdad?, ese carácter, esa voluntad de hacer las cosas para el Señor. Sabiendo, como nos dijo, ¿verdad?, ya en el 1 de Pedro del 1 al 4, tenemos que cuidar las ovejas del Señor, que le pertenecen al Señor. Aquí ahora miramos cómo se dirige a los jóvenes. ¿Por qué se dirige solamente a los jóvenes? No estoy completamente seguro, ¿verdad? Porque dice igualmente jóvenes estar sujetos a los ancianos. Tal vez las personas mayores eran más maduras en la fe, no que necesariamente sea cierto todo el tiempo, pero tal vez porque los jóvenes son más rebeldes. Son más ellos, a veces es duro, ¿verdad?, decirles haz esto y que lo hagan. Todos fuimos jóvenes a un punto y éramos, me imagino, rebeldes, ¿verdad? Nuestros padres nos decían, ahí, haz esto. Hasta parece que nos decían, hacíamos lo contrario, ¿verdad? Éramos, dicen unos contreras, ¿verdad? Hacíamos lo contrario. Por naturaleza es lo que queremos hacer, ¿verdad? Hacer lo contrario de lo que nos dicen. ¿Sabes qué? Hey, no hagas esto para que no te lastimes, no te brinques de aquí porque te vas a caer. ¿Qué es lo primero que hacemos? Nos brincamos, nos caemos y después, ok, ya no vamos llorando a nuestros papás y decimos, ¿sabes qué? Me caí. ¿No entendiste? Nos gusta hasta un punto la mala vida, ¿verdad? Y aquí es claro, ¿verdad? ¿Por qué se está dirigiendo a los jóvenes? Porque no es fácil, ¿verdad?, que se sujeten especialmente a un anciano de la iglesia. Nosotros como ancianos tenemos la responsabilidad de decir, ¿sabes qué? Miremos a un joven, ¿verdad?, que por cualquier cosa está haciendo cosas que no debería. Le echamos a llamar la atención en amor, ¿verdad? Y ¿cómo se dice? Decirle, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo no está bien, lo que sea, ¿verdad? Pero más que nada, para enseñarles el camino del Señor, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos?
Aquí miramos cómo la actitud fundamental en la vida cristiana debe ser la sumisión. Un tema que ya hemos conocido a través de la carta de Pedro, aquí de la epístola de Pedro. Lo hemos estudiado. Lo miramos en dos partes aquí en Primera de Pedro. Si quieren ir conmigo allá, Primera de Pedro 2 y del 13 al 20 vamos a ver cuántas veces miramos la palabra de someterse. Primera de Pedro 2, empezamos en el 13. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Ya miramos allí, someteos a toda institución humana, y hacia el rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores, y alabanza de los que hacen bien. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis caer la ignorancia de los hombres insensatos. Dice el 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Aquí otra vez miramos la palabra siervo. ¿Qué es un siervo? Un siervo se somete ¿qué? A la autoridad, ¿verdad? De su dueño. Dice el 17, honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Dice, criados, estar otra vez sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Otra vez soportáis, ¿verdad? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis otra vez, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. También lo miramos allí poquito más adelante, lo que hemos cubierto también ya hasta este punto. Primera de Pedro 3, del 1 al 7. Primera de Pedro 3, del 1 al 7 dice, así mismo vosotras, mujeres, estar sujetas a vuestro marido, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Dice, vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible. Dice que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Aquí otra vez, estando sujetas a sus maridos. Dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras también venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Y dice el 7, vosotros maridos igualmente, vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como corredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí Pedro nos exhorta, nos manda una y otra vez a los creyentes que nos sometemos a los empleadores, a las autoridades civiles, a los gobiernos, y también dentro del matrimonio, ¿verdad? La mujer se somete al esposo y igualmente el esposo se someta a Cristo, ¿verdad? Para hacer la voluntad del Señor. Y es muy importante cómo una sumisión nos va a llevar, o más bien primero, cuando el Señor nos da una nueva vida, ¿verdad? Esto va sucediendo, pero tenemos que poner de nuestra parte. Y la segunda parte del versículo 5 nos dice que debemos ser humildes y soberbios. Dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios reviste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí dice que debemos de revestirnos de humildad, ser humildes. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo somos humildes? En el tiempo de antes se ponían otra pieza de ropa sobre sus ropas, pues dice que se revestían de humildad. Se ponían otra pieza de ropa sobre cuando salían al campo a trabajar o a trabajar, se ponían como otro trapo, otra ropa encima y se le pusieron un nudo, ¿verdad? Amarrárselas. ¿Para qué? Para que no se ensuciara lo de abajo. Tal vez como conocemos ahora, no sé, como miramos los mecánicos, ya que cargan los coveralls, que se tapan todo, para no ensuciarse las ropas de abajo. Se ensucian el de arriba, se la quitan y ya, ok, lo de abajo queda limpio. En otras palabras, aquí quiere decir, ¿verdad? Que nos amarremos bien de humildad.
de doble cubrirse, como decir, ¿sabes qué? No, si alguien te ofende, no dejes que eso, tal vez va a venir otra ofensa una tras otra, ¿verdad? Y no dejes que eso que salga la soberbia en ti, ¿verdad? Mantente humilde. Que se note esa humildad. Y a veces no solamente es de labios para afuera, pero de aquí. Todo empieza en el corazón, la mente, ¿verdad? Humildad significa que somos mansos, calmados. Debemos tener la actitud de que uno no es demasiado digno para servir. Cuando tenemos esa actitud de decir, ¿sabes qué, Señor? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo, Señor, para que tú me hagas alcanzado? ¿Quién soy yo? Tiene que entrar en nosotros esa humildad. Yo no soy nadie para que el Señor me haya escogido. Y entiendo eso. Y eso debe de, ¿sabes qué? A veces nos sentimos como que, ay, mira, el Señor ya me escogió a mí. No hicimos nada, ¿verdad? Ni uno de nosotros para ganar la gracia del Señor. Al contrario. ¿Cuál es el mejor ejemplo de humildad que encontramos en la Biblia? Nuestro Señor Jesucristo nos lo da, ¿verdad? Juan 13, 3 al 7. Juan, el Evangelio de Juan 13, 3 al 7. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto. Y dice, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Sí, nuestro Señor Jesucristo, Dios encarnado, le lava los pies a los discípulos. Se humilló. Ahora, si nos da este ejemplo aquí, ¿cuánto más tendremos que humillarnos nosotros? ¿Cuánto más tendremos que humillarnos nosotros? Esto nos debería de enseñar, hermanos, que en todo debemos de humillarnos para la gloria de Dios. Debemos tener la mentalidad de la palabra, humildes de corazón. Versículo 6. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cómo sabemos que nos hemos humillado ante Dios? ¿Cómo sabemos que somos personas humildes? Dios exalta a los creyentes cuando sufren y son sumisos en el tiempo que Dios ha determinado en su infinita sabiduría. Miramos el perfecto ejemplo en Job 42, 1 al 6. Aquí miramos cómo Job finalmente da una confesión y hay un arrepentimiento en Job. Job todavía no sabía por qué él había sufrido tan profundamente, pero él había llegado al fin de sus quejas, de sus dudas, de desafiar la sabiduría y la justicia de Dios. Él había quedado reducido en una humildad absoluta, aplastado bajo el peso de la grandeza de Dios, que todo lo que él podía hacer era arrepentirse de su atrevimiento, de su soberbia. Sin respuesta a todas sus preguntas, Job se inclina calladamente en una sumisión humilde ante su Creador y admite que Dios es soberano. Leamos Job 42, 1 al 6. Job 42, 1 dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Entendía Job hasta aquí todo? No. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía,
cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Tristemente, hermanos, hay veces que se lleva vivir la vida de Job para poder humillarnos ante Dios y poder reconocer su perfecta voluntad en nuestra vida. ¿Sabemos el plan de Dios? No lo entendemos completamente. Lo que sí tenemos que entender es que tenemos que someternos a Dios para poder mostrar esa humildad los unos con los otros. Versículo 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene el cuidado de vosotros. Aquí vamos a mirar una mente que confía en Dios. Aquí miramos la palabra ansiedad. Esta es una palabra muy común el día de hoy. Incluso se ha clasificado como una enfermedad, ¿verdad? Que se necesita medicamento para curarla. Vas al doctor, o tengo ansiedad, pues pastillas, ¿verdad? Para controlarte la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? Nuestra mente es muy poderosa cuando la dejamos pensar por nosotros, por nuestros propios pensamientos. Nuestra mente debe ser dirigida primeramente por el Espíritu Santo a través de la palabra. De otra forma, nuestra mente nos traicionará y esa ansiedad de cómo vamos a hacerle nos acabará, nos hará desconfiar. Miren, este versículo cita Salmo 55, 22. Salmo 55, 22. Dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Cuando echamos algo, significa que lo ponemos sobre otra cosa. Yo le digo, ¿sabes qué? He hecho mi chamarra sobre la silla, que la puse sobre la silla, ¿verdad? La puse sobre la silla. Como cristianos debemos echar no solamente unas cosas, pero dice que ¿qué? Toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre el Señor. Dejársela al Señor. Debemos de dejar todo nuestro descontento, nuestro desánimo, nuestra desesperanza, todo nuestro sufrimiento en el Señor. Y no solamente eso, pero confiar. Confiar en el que Él sabe lo que hace en cada una de nuestras vidas. Eso es lo importante. Cuando podemos descansar, ¿verdad? Como usted se sienta en esa silla, usted descansa en esa silla. ¿Lo sostendrá? ¿No lo sostendrá? Usted confía en esa silla. Así debemos de confiar en el Señor, que sabes que le vamos a poner, dice, echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene el cuidado de vosotros. Además de la sumisión que miramos en el versículo 5, además de la humildad que miramos en el 5 y el 6, la tercera actitud necesaria para vivir una vida cristiana victoriosa es la confianza en Dios. Confiar en el Señor. Es fácil confiar cuando todo está fácil, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando vienen los problemas, las circunstancias, las enfermedades, las tentaciones? Versículo 8. Ser sobrios y velar, porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente. Como el león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Segundo punto, el dominio propio. Recuerden que Pedro ya nos advirtió otra vez esto también, debido a que el fin está cerca, debemos tener la mente despejada y pensar sobriamente. Y eso lo miramos en Primera de Pedro 4:7. Primera de Pedro 4:7. Denle vuelta a su Biblia para atrás poquito. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Ser pues sobrios y velar en oración.
Aquí otra vez Pedro nos recuerda una vez más que debemos practicar el dominio propio. Esta vez Pedro agrega que también tenemos que velar. Otras traducciones lo traducen estar alerta. Como el chispirito, ¿verdad? Con las antenitas paradas. Estar alertas. Debemos mantenernos sobrios. La sobriedad mental y el espiritual incluyen conceptos como constancia, mantenernos constantes, ¿verdad? ¿En qué nos mantenemos constantes? En la palabra, en la fe que tenemos en el Señor, confiando en el Señor. Tenemos que tener dominio propio, claridad y un calibre moral. Como cristianos tenemos que tener nuestras prioridades en orden. No gastar nuestras energías en las diversas distracciones de este mundo. Debemos mantenernos alertas. Tener nuestra confianza firme en el cuidado soberano de Dios. Y esto no significa que el creyente pueda vivir o que no pueda vivir sin tomar precauciones. Tenemos que tomar precauciones. Que aquí nos dice, ¿verdad? Las fuerzas malignas que luchan contra el cristiano hacen necesario que el cristiano se mantenga siempre alerta y a la defensiva. Y eso lo miramos, dice nuestro adversario, ¿verdad? Dice, estar sobrios y velar, dice, porque vuestro adversario, el diablo. Aquí donde miramos vuestro adversario, en el griego se traduce como un oponente legal en una demanda entre las cortes. Nosotros somos los defensores y el adversario es el acusador. El adversario es el que está del otro lado, nuestro contrario. ¿Y cómo dice que anda vuestro adversario, el diablo? Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí la palabra que se traduce diablo significa calumniador. Calumniador. Lo cual significa que es un enemigo malicioso que ultraja y maldice a los creyentes. Junto a sus fuerzas infernales siempre se mantiene activo y busca oportunidades para acosarnos como creyentes con tentaciones, persecución y desánimo. ¿Qué es lo que quiere ser el enemigo? Desanimarnos de las cosas del Señor. El diablo es el acusador y eso lo miramos ahí en Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10 nos dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Es importante entender, ¿verdad?, que el enemigo está detrás de todas estas malas cosas, intenciones de nuestros perseguidores. Miramos que desde el jardín del Edén, Satanás ha estado buscando devorar al pueblo de Dios. Y nos ponemos a pensar un poquito. Adán y Eva estaban en un lugar perfecto, o lo que aparentemente parecía el lugar perfecto. No había quien los desanimara, no había quien los hiciera dudar. No había otras personas, a veces podemos echarle la culpa a otra persona. No, pues mira, aquella persona por una cosa u otra, ¿verdad? Me desanima. Tantas cosas que inventamos en nuestras mentes. No había enfermedades, aparentemente no había ni tentaciones. Sin embargo, miramos que la primera tentación que se le presenta, ¿verdad? Ese fruto del árbol le gustó a sus ojos. Y el enemigo se la presenta de una manera que le gustó a sus oídos. A través de mentiras le hizo creer, ¿verdad?, que era bueno ser como Dios. La mente de Eva fue tentada y a su mente le pareció correcto desobedecer a Dios y hacerle caso a la serpiente. Ahora imagínese a usted, a mí, ¿cuántas más cosas no tenemos a nuestro alrededor día a día? ¿Cuántas tentaciones tenemos a nuestro alrededor? ¿Cuántas luchas? ¿Cuántas pruebas?
Estamos bombardeados con cosas del enemigo. Cosas que quieren alejarnos del Señor. Ese es el plan del enemigo, ¿verdad? Alejarnos de las cosas del Señor. Debemos estar sobrios y alertas. El diablo es real. Y si no somos precavidos, dice la palabra aquí, ¿verdad? Que Él nos devorará. Nos destruirá nuestra fe. Tristemente, hermanos, cuando se trata del diablo, como cristianos pensamos de dos modos. Primero es, el diablo está en control de todo y está en todo. O pensamos, el diablo no tiene nada de control, yo ya estoy en Cristo. Miren cómo lo explica y me encanta de una forma brillante C.S. Lewis. Así lo explica C.S. Lewisito. Dice, existen dos errores iguales y opuestos en los que nuestra raza puede caer en cuanto a los demonios. Uno es ser incrédulos de su existencia, creer que no existen. El otro es creer en ellos y sentir un interés excesivo y no saludable. Los demonios mismos están igualmente satisfechos con ambos errores y atrapan a un materialista o a un mago con el mismo placer. Cierro la cita. Es triste, hermanos, en veces le damos tanto poder al enemigo que aún en las iglesias cristianas a veces se habla más del diablo que ni del poder de Dios. La Biblia no nos enseña en ninguna parte que como creyentes debemos atacar al diablo o a los demonios con oraciones, con fórmulas, ni atar al diablo. Como le digo, esto es algo triste que se ha enseñado en muchas iglesias. Yo recuerdo que cuando el Señor primero me alcanzó, había unos hermanos allí, ¿verdad? Que parece que era todo lo que se mencionaba más, ¿verdad? De atar al diablo, que ponerlo bajo sus pies, que era todo lo que se hablaba, era más como de hablar más de Satanás que ni de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Hasta un punto, soy sincero, empieza uno a creer estas cosas. Dice uno, pues, oh, es lo que dicen ellos, ¿verdad? Y hasta un punto viene uno con una mente cerrada, ¿verdad? Vinimos, pues, personalmente saliendo del catolicismo, entra uno al cristianismo, y sabes qué es lo que diga la persona que está enfrente o lo que digan los demás, empieza uno a creer esas cosas. Pero es hermoso cómo el Espíritu Santo va abriendo nuestro entendimiento. Como cuando escudriñamos la Escritura nos da entendimiento de la verdad. Y cuando entendemos esto, miramos que hay muchas cosas que no son posibles y muchos menos son bíblicas. Y esto es lo hermoso cuando entendemos cada vez que lo que es bíblico, lo que no es bíblico, cómo lo vamos a practicar. Tristemente, muchos cristianos participan en inútiles esfuerzos de hablarle a Satanás. Quieren hablarle a Satanás. Satanás no es omnipresente, solo nuestro Dios es omnipresente. Él no nos puede oír, que sabes que Satanás, que te reprendo, que te ato, que no, eso no, en el cristiano no. No podemos ordenar, no podemos rechazarle. Ese no es nuestro poder. Como cristianos no tenemos ese poder. ¿Quién eran los que tenían ese poder? Los apóstoles. Los apóstoles de Cristo tenían esa autoridad sobre los demonios. Miren Mateo 10:11. Mateo 10:11. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esto fue algo, hermano, que solo a los 12 discípulos les dio ese poder. Esto ya no existe hoy en día. ¿Quién es el único que puede atar a Satanás? Solo el mismo Cristo. Miren allí Apocalipsis 21 al 3.
Él envía un ángel santo y poderoso para, solo Él es el que puede atar a Satanás. Dice Apocalipsis 20, 1 al 3. Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Disculpe. Y una gran cadena en la mano, dice el 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Dice, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado un poco de tiempo. Satanás ya ha sido derrotado por Cristo. Romanos 16, 20 nos dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Hermanos, no somos nosotros los que podemos aplastar a Satanás. Eso solamente fue Cristo. Ahora, por medio de la fe en la verdad y en la oración también podemos derrotar, o puede ser derrotada en nuestras vidas de los creyentes. Pero ahora es a través de la verdad, de la oración, de tener esa comunión con el Señor. Es por la palabra de Dios, creída y obedecida, que los cristianos pueden vencer a Satanás. ¿Por qué? Porque ahora mora el Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué dice? Donde mora el Espíritu no puede morar otro espíritu. No puede morar ese espíritu de maldad. Sí, el diablo es real. Y debemos estar listos para enfrentar sus ataques. Pero tenemos que entender que nuestro Señor ya lo ha vencido una vez y por todas. Por tanto, hermanos, el que está en nosotros es mayor que el que circula a nuestro alrededor. Tenemos que entender que el diablo es un enemigo real, pero es un enemigo derrotado. Eso es lo importante, entender que el diablo es un enemigo derrotado. Sí es una amenaza real, pero es una amenaza limitada. Cuando entendemos que el diablo solamente puede hacer lo que Dios le permite, nos debe traer un descanso a la vida cristiana. Versículo 9. ¿Y cómo vamos a hacer esto, verdad? Dice, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahora nos toca mantener una mente sobria. Ahora nos toca resistirlo manteniéndonos firmes en la fe, firmes en la fe. Dice, sabiendo que nuestros hermanos todos pasan por lo mismo de una forma u otra. Cuando estamos alertas y sobrios, esto nos va a hacer actuar con una mente positiva hacia el enemigo. Debemos ser vigilantes en todo tiempo para resistirlo una y otra vez. ¿Cómo resistimos al diablo y sus engaños? ¿Cómo lo resistimos? Permaneciendo firmes, confiando en Dios y en su palabra. ¿Qué nos dice Santiago 4, 7 y 8? Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros, a vosotros. Cuando nos sometemos a Dios, ¿qué sucede? El diablo huye. ¿Qué ve? Porque el diablo no tiene poder sobre los hijos del Señor. Muchas veces, hermanos, queremos resistir al diablo en nuestras propias fuerzas al enemigo. Es imposible. Solamente a través de una relación con nuestro Dios. Debemos someternos a nuestro Dios para poder resistir y para que el enemigo no tenga poder sobre nuestras mentes y sobre nuestros pensamientos. Muchas veces, hermanos, cuando sufrimos, el diablo puede tentarnos, ¿verdad?, a creer que Dios ya no cuida de nosotros, que nos ha abandonado. Pero debemos permanecer firmes en nuestra fe, encomendarnos bajo su mano poderosa y recordar
su cuidado bondadoso que Él tiene de nosotros todo el tiempo. Cuando sufrimos, el diablo podía tentarnos a creer que la vida es mejor para todos los demás. A veces pensamos, ¿por qué me sucede esto a mi vida así? Yo tengo fe en el Señor. A veces pensamos, será mejor no ser cristiano. Pensamos que alejarnos de Cristo, de la iglesia, nuestros sufrimientos terminarán. Pero debemos permanecer firmes al saber que el sufrimiento de nosotros no es único. Dice que los demás hermanos, ya dice el 9 allí, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todos vamos a padecer diferentes cosas en este mundo, hermanos. Enfermedades, tentaciones, luchas, pruebas. Pero no somos únicos, todos. Todos los cristianos alrededor del mundo pasan por sufrimientos similares. Si somos egoístas, pues decimos el mío es peor que los demás. Lo más importante, hermanos, es entender que Dios está obrando en nuestro sufrimiento para fortalecer nuestra fe, para perfeccionarnos a su carácter, para que un día podamos obtener esa herencia que es incorruptible, esa corona, ¿verdad?, de vida. Dice el versículo 10. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Mas el Dios de toda gracia. Dios es el único que nos da de toda su gracia. ¿Qué es gracia? Un favor inmerecido. Lo siguiente, dice, nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo Jesús. Aquí está hablando de que por toda la gracia de Dios, Él nos ha salvado del juicio y ahora nos da una vida nueva en Cristo para una eternidad. Lo siguiente que dice, después que hayas padecido un poco de tiempo. Como cristianos tenemos que vivir con el entendimiento que los propósitos de Dios realizados en el futuro requieren algo de dolor en el presente. Vamos a sufrir un poquito aquí en este mundo. Mientras como creyentes somos atacados por el enemigo, también sabemos que somos perfeccionados por el Señor. Y eso lo vamos a ver ahorita aquí adelantito. Pedro también ya nos ha mencionado esto. Primera de Pedro 1:6. Primera de Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros os alegréis, porque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero aquí viene lo importante. ¿Qué es lo que debe causar estas aflicciones, estos padecimientos de este mundo en la vida del cristiano? ¿Qué es lo que debe causar estas aflicciones, estos padecimientos en la vida del cristiano? Ahí Pedro nos lo contesta, ¿verdad? Más adelantito. Allá después de un poco tiempo del mismo, ¿qué dice? Os perfeccione, os afirme, os fortalezca y establezca. Estas cuatro palabras aluden a una fortaleza y a una resolución que tenemos que hacer. Dios obra a través de las luchas del cristiano para que nos pueda producir un carácter más fuerte en cada uno de nosotros. Dios usa estas cosas para moldearnos a su imagen. Es hermoso recordar cómo nosotros somos el barro y Dios es el alfarero. Dios nos va a hacer como Él quiere y como tenemos que hacer. Todas estas actitudes son necesarias para el creyente, para que como creyentes podamos crecer en Cristo hasta alcanzar una madurez eficaz y productiva. Miren lo que dice John MacArthur de esto. Cito. Dice, si tú logras entender que Dios está usando todas las dificultades que estás enfrentando para perfeccionarte, dice, entonces tendrás paz.
Cierro la cita. Si tú logras entender que Dios está usando todas estas dificultades que estás enfrentando para perfeccionarte, entonces tendrás paz. Versículo 11. Dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando contemplamos toda la gracia divina mencionada y nos admiramos tanto por la idea de santificación, de glorificación, como por este deseo de ilustrar una mentalidad de oración, de adoración. Aquí Pedro concluye con una corta doxología de regocijo, porque Dios tiene el imperio sobre todas las cosas por los siglos de los siglos. Dios está en control de todo. Dice, para Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, por una eternidad. No hay nada más hermoso, hermanos, que darle la gloria a Dios por su perfecta voluntad en nuestras vidas. Como Job, ¿lo entendemos perfectamente? No lo vamos a entender perfectamente. Lo que sí tenemos que saber es que todo obra para bien, sabiendo que Dios está en control de todo y Dios no nos dará más de lo que podamos resistir. Y reconociendo que todo es para perfeccionarnos, para pasar una eternidad con Él. Y termina allí a Pedro con un amén, que así sea. Quiero concluir nomás los versículos 12 al 15, rapidito aquí porque se nos ha acabado el tiempo. Dice, por conducta de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándonos y testificando que esta es la verdad de gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Dice, saludos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Aquí Pedro termina la primera carta de Pedro aquí con un saludo final. Silvano es el mismo Silas que viaja con Pablo. Esta carta fue escrita por Silvano, por las palabras de Pedro, y Pedro inspirado por el Espíritu Santo. Miramos que menciona a Marcos, ¿verdad? Aquí. Marcos es el mismo, ¿verdad? Que también a veces es llamado Juan Marcos, es el hijo espiritual de Pedro, así como Timoteo fue para Pablo. Marcos es uno de los apóstoles que escribió el Evangelio de Marcos. Lo último que nos dice Pedro es que debemos tener paz. ¿Y cómo podemos tener paz? Solamente confiando en la obra perfecta y soberana de Dios. Teniendo nuestra mente clara en que hemos creído. Que Dios no nos dará más de lo que podamos soportar. Que nada se sale del control de nuestro Señor. Y si vemos a un Dios perfecto. Un Dios que no se equivoca. Un Dios que no tiene un plan B. El plan A es el que se va a llevar a cabo. ¿Lo vamos a entender perfectamente nosotros? A veces nos toca ser como Job, ¿verdad? Humillarnos, decir, a veces podemos cuestionar a Dios en nuestras vidas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué yo estoy pasando por esto? ¿Qué hizo Job? Vino para atrás y se humilló, ¿verdad? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. A veces pensamos que conocemos a Dios completamente. Pero a través de la lucha, las pruebas, es que de veras vamos conociendo al Dios vivo y verdadero. Quería ir pasando al grupo de la alabanza. Y aquí vamos a concluir. Cierro con esta pregunta, hermanos. ¿Cómo está la actitud de su mente? ¿Qué es lo que pasa por su mente día a día? No estoy diciendo solamente aquí, ¿verdad? Aquí nos enfocamos un poquito en lo que es la iglesia, no oír la palabra. Pero saliendo de aquí, ¿cómo está su mente? ¿Actúa más en la carne o actúa más en el espíritu? ¿Sus pensamientos están basados en las cosas de este mundo o en las cosas del Señor?